Y bueno, ¿qué tal, familia? Sean bienvenidos una vez más a Hey Solano. El día de hoy vamos a reaccionar a unos primeros minutos de la entrevista, a una fracción de la entrevista de Yailin, la más viral, y 69 en El Gordo y la Flaca. Que de entrada te voy a explicar el por qué yo creo que Yailin es una persona que no tiene manejo cuando está hablando en público, cuando las cámaras, cuando los reflectores están encendido. Yo creo que es cierto que Yailin, la más viral, es tímida y de que hace lo que hace en público, como en el show que tuvo, en el evento que tuvo de Mujeres del Movimiento, que no fue su presentación la mejor, justamente por eso, porque ella tiene un problema de nerviosismo y que no sabe controlar eso. Y te voy a explicar el por qué creo eso y la vergüenza que le hace pasar Yailin en esta entrevista al Gordo. Así que quédate y nada, mi gente, vamos con el intro. Bueno, familia, aquí tengo la entrevista. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué es lo que con esta entrevista, que me la han estado mandando mucho al DM, me la han estado mandando por correo. Vamos a ver qué es lo que vamos a reaccionar. Aquí la tengo. Vamos a dar la play. Ahora, la gran pregunta que yo hice, en esta colaboración, ¿quién manda? En esta colaboración, ¿quién manda? ¿Yailin o 69? Ella manda. Uy, esto es un preview, yo creo. Vamos a darle un poco para adelante. Ok, aquí. Yailin, la más viral. Vamos a dejarlo allá. A mí me dijeron que hasta le levantas la voz y todo. ¿Cómo? Que le levanta la voz. ¿Qué vas? Siempre. Estamos aquí en el día de hoy. Bienvenidos. Un placer tener La bienvenida. en el estudio. Un placer como El diablo. El diablo. Se murió el diablo. Qué vergüenza tiene todo el mundo ahora mismo. Familia, ustedes no vieron eso. Qué vergüenza tiene todo el mundo. Ay, Dios mío, el diablo. Vamos a darle para atrás, señores. De entrada ya me está gustando esta entrevista. Ya sé por qué, porque me la mandaron mucho. Vamos a darle para atrás, familia. Señor, miren. Vamos a leer el lenguaje corporal de Yailin. Va entrando aquí la Flaca junto a 69 y va entrando aquí Yailin junto al Gordo. Señores, miren aquí. El Gordo le da la mano a Yailin. un placer tenerlo en el estudio. Y miren eso. Él hace así como que para darle un beso. Como para darle un beso en la mejilla. Y miren a Yailin como reacciona. El diablo, qué vergüenza tiene todo el mundo. Ay, mi madre. Yo suelto esa entrevista. Yo soy él y suelto esa entrevista en banda. Y eso, pero que está bueno que le pase al Gordo. Porque el Gordo, si no mal recuerdo, una vez le hizo pasar un mal momento a la Materialista en su programa. Que también la Materialista fue como a darle un beso y este no le quiso dar un beso en la mejilla, dizque por el COVID. Pero está bueno que le pase. Vamos a continuar viendo la Un entrevista. placer, ¿cómo está? Tan felices de tenerlos. Él tiene vergüenza, porque él se le nota nervioso. Yo acabo de regresar de Dominicana y esta es, señores, Acabo de regresar, ella estaba aquí. lo más hablado del momento Sí. es esta pareja. Ay, no, Ponte para acá, por favor. Pareja. Es esta pareja. Presten atención a las palabras que ella utiliza. Lo más hablado en República Dominicana ahora mismo es esta pareja. Pareja no. Sale él a aclarar las cosas. Él está negando prácticamente a Yailin, que él no está con Yailin. Pongan eso claro, porque usted se la llevó para Miami, mi hermano. Usted está majando con ella y no necesariamente ajo. Ponte para acá. Colaboradores. esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. No, todavía no. Dime la verdad, yo quiero saber. Dime la verdad, yo quiero saber. ¿Ustedes son pareja o no?
¿Ustedes son pareja o no? Ay, poniéndole sazón a la comida, el gordo. Colaboradores, amigos. ¿Cómo se Colaborador. llama ahora ser pareja? Eso se llama ahora ser pareja, le pregunta el No, gordo. colaboradores. No, espérate, tú no me vas a encharcar. No, colaboradores, ¿eh? Él está aclarando que no son pareja. Señores, y miren el lenguaje corporal de Yailin. A eso es que yo quiero que ustedes le presten atención. Al lenguaje corporal de Yailin. Esos brazos cruzados, que significan prácticamente incomodidad, cerramiento. Ella está cerrada, ella no está pensando porque esté incómoda, esté enojada. Eso es lo que significa esos brazos cerrados. Y ella no entró con los brazos cerrados a esa entrevista. Ella entró con los brazos abiertos. Comenzó a, vamos a ver, que yo creo que ustedes se perdieron esto. Mírenle la mano a ella. Ella se está explotando los dedos, que eso indica de que ella está nerviosa. Ella está nerviosa y yo creo que Yailin tiene que controlar eso, porque yo entiendo de que 20 años, que es muy nueva en todo esto, que la fama le llegó de la noche a la mañana, pero ella tiene que controlar eso ya. Ella debería de buscar asesoría para que le ayude a manejar su miedo escénico. Que no tenga miedo de equivocarse, que todo el mundo se equivoca. Todo el mundo mete la pata, hasta Biden que anda diciendo Putin por ahí. Pero todo el mundo mete la pata, eso es normal, que se deje de eso. Está bien, está nervioso. Continuamos, vamos a continuar viendo esta entrevista. Colaboradores. No, todavía no. Colaboradores. Mira, yo quiero saber. Sí. ¿Ustedes son pareja? Miren, ella se está explotando los dedos. ¿Eso Colaboradores. cómo se llama ahora ser pareja? No, colaboradores. Música. Miren la incomodidad que tiene ella. Ella lo está mirando como, colaboradores, cabrón. Tú vas a ver ahorita cuando lleguemos, a ver quién es que te va a dar esto. Es que tú tienes Mírenle muchas la amigas, entonces cara. Estábamos tratando de averiguar. Mírenle Esa la amiga es cara de colaboradora. descontento a ella. Colaboradora es una persona muy talentosa, muy Ella nada más se queda mirándolo a preciosa, que él. ¿sabe? Se respeta el trabajo. Ay. Yailin, di algo. Estamos bien. Es una risa de burla. Es una risa de burla. Miren la risa que tienen ellos. ¿Qué 20 pasa? años de edad. ¿Quién se come Te esa has familia? Te has convertido en extremadamente popular en cuestión de nada. Un fenómeno. Es Sí. verdad que lo de La fama le llegó muy pronto. Yailin ha sido un fenómeno. Yailin, ¿tú no hablas? Le pregunta al Yailin, tú no hablas porque coño, ¿verdad? Desde que llegó está callada ahí. Ella está nerviosa, pero mamita, chivirica, póngase la pila. ¿Qué pasa? Póngase la pila, está como muy floja tú. Tú eres mía y todo. Te quiero, pero tú estás floja, chivirica. Ponte la pila. ¿Qué es lo que? Continuamos. Sí. Está nerviosa. Bueno, Eso tenemos mucho ahí es que me más quilla. adelante. Los vamos a tener casi durante todo el programa, señores. De verdad que les doy a los dos las gracias por estar aquí en el día de hoy. Amén. Tú has estado hace poco aquí en el programa. ¿Quiénes con dicen nosotros. amén? Fue un placer porque hablaste de verdad como nunca nadie había hablado aquí y dijiste la verdad de lo que era tu carrera y lo que estaba pasando y todo lo que había pasado en toda tu vida. Quedamos Star Child. enamorados de ti, tú lo sabes, ¿verdad? El diablo, Yailin la más viral, le niega un beso al gordo. El diablo, qué vergüenza. Se murió el diablo. ¿Qué te opinas de esto? Esto es sonido, esto fue planeado de ella no darle un beso así cuando él como que ella no, como que lo abrazó. ¿Tú crees que esto haya sido algo planeado, algo planificado, previamente meditado? Para vender la entrevista, para venderse ellos como cantantes o como pareja o como artistas. Déjame saber ahí debajo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Dale me gusta. Como siempre, suscríbete activando la campanita. Y sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook. Te la dejaré en la descripción de este video. No te olvides que, hey, Solano, nos vemos en la próxima.